Bien, seguimos en Laburantes, nos metemos en el último bloque, como lo habíamos anunciado desde el comienzo. La intención es profundizar en un tema que desde hace ya unos cuantos días nos tiene en vilo. Insisto, todos los temas escandalosos que vemos permanentemente en desmedro de la calidad de trabajo nos sensibilizan. Pero en particular hay algunos que nos tocan muy profundamente porque hablamos de colegas, hablamos con gente con la que hemos compartido espacios o con la que compartimos espacios a veces en distintos medios de comunicación, en los pasillos de nuestras facultades, gente que nos ha permitido a través de su trabajo desarrollar nuestra tarea, porque eso en definitiva es una agencia de noticias. Están con nosotros 3 trabajadores despedidos de la agencia Telam: Adriana Romero, Bernarda Tinetti y Osvaldo Fanjul. ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Bien. La forma de decir, en primer lugar, expresarles toda nuestra solidaridad y el repudio a una medida artera, cruel. Yo la definía como cruel porque me parece que hay mucho de eso en la medida que se ha tomado, que ha digitado el propio ministro del área. Estamos hablando del ministro Lombardi. Mientras se jugaba el partido Argentina-Nigeria empezaron a caer los telegramas de despidos. A algunos compañeros les llegaba el telegrama de despidos, a otros les llegaba un mail diciéndole bienvenido a la nueva agencia Telam, plural, democrática, federal. Profesional. Eso me pareció de una canallada tan grande. Perverso. No es habitual ese nivel de perversión, de utilizar un cable, ese insumo básico de la producción habitual de la agencia, para comunicar que habían despedido a más de 350 trabajadores y trabajadoras. Otros trabajadores se enteraron por el home banking que habían sido despedidos porque ni siquiera les llegó al día de hoy el telegrama de despido. Estamos hablando de un telegrama Les de llegó la despedido indemnización y no el telegrama de despido. que fue emitido el día viernes 22, teniendo en cuenta el fin de semana, telegrama o carta documento en este caso, emitido con fecha 22, viernes 22, por todo lo que saben, el fin de semana, el paro del 25 del lunes. Nos anoticiamos en algunos casos y algunos, el día martes 26. Mientras que se disputaba el partido de Argentina. Estamos hablando de que del día 26, desde el martes 26 al viernes 29, fueron 3 etapas de entregas de despidos. Siempre y cuando teniendo en cuenta esto, ¿no? De que recibían algunos en su casilla de correo electrónico la bienvenida. Entonces, ten en cuenta que el resto de los trabajadores, nuestros propios compañeros de oficina, estamos actualizando continuamente a ver si recibíamos ese telegrama, sí, esa notificación por correo, cuando la realidad es que estaba el correo, ahí está, cuando en realidad estaba tocando a la puerta de nuestros domicilios mientras que estábamos trabajando el cartero del Correo Argentino. Claro. ¿Cuántos años, Adriana, vos en la agencia? En particular, 7 años como personal de planta y 2 años como contratada. 9 años en total. Sí. ¿Bernarda? 8 años aproximadamente en Telam. Trabajé en Central, fui una de las fundadoras del servicio informativo de Radio Telam, estuve en los inicios de la radio, después trabajé en la articulación con todos los países de la región y con las agencias del mundo, donde en un proyecto que fue la ULAN, después se llamó ANSUR, y logramos que Telam tenga la presidencia del Consejo Mundial de Agencias de Noticias por su profesionalismo, por ser la segunda agencia en habla hispana que tiene, digamos, de mayoreo de noticias más importante luego de EFE. Luego de EFE, y por ser la principal agencia en infraestructura, en profesionalismo y en diversificación de materiales y oferta de toda nuestra región. Es la primera. Yo desde el 2011 también, que entré. A mí hacía poquito me había ido de Teis Sport y bueno, tuve la posibilidad de entrar
en la agencia, a trabajar acá en la corresponsalía de La Plata. Y bueno, más allá de trabajar en la parte escrita, también salía permanentemente para los programas deportivos de la radio, que ya el año pasado también el programa de la radio había sido recortado, habían sacado gente. Ya no es que viene esto de ahora, sino que el tema viene de antes, cuando por ahí decimos 357 despidos. El año pasado, por ejemplo, en la parte de radio también hubo algunos más, después hasta levantaron el programa de lo que era el Deportivo Telam. Y lo más perverso de todo era, el otro día, como decían ellas, estábamos mirando de reojo el mail, los que estábamos trabajando a la tarde, mirando el partido de Argentina y recibiendo llamados. Yo ya recibí el telegrama, yo ya no recibí el mail. Era todo de una perversidad y la verdad de un desgaste psicológico tremendo. Vos me contabas, por ejemplo, que le llegó el telegrama de despido a algunos trabajadores que estaban enviados especiales a la Copa del Mundo, tanto al periodista como al fotógrafo. Le llegó el telegrama estando allá. Y les pedían que cubrieran igual. Les pedían que cubrieran igual y bueno, que después... Es una imagen como la de la terminal, perdónenme por la asociación. No, pero es así. Pero ¿se acuerdan la película La Terminal? Claro. Alguien que queda de repente en una situación límbica. Es increíble, porque aparte, vos decís, ¿a quién mandan a cubrir un mundial? A alguien que premia porque hizo bien su trabajo. Exactamente, porque claro. no mandan a un empleado o a un profesional que hace mal las cosas. Y cuando vos estás haciendo tal vez el trabajo más importante de tu carrera, te enterás que te despidieron. Unos meses antes, de hecho, hay materiales donde funcionarios de la agencia hablan de la capacitación, del profesionalismo, de lo bien que estaba Telam. De hecho, se hacen cursos de capacitación. Se capacitaron a 4 personas en drones. La agencia Telam tiene drones. Capacitaron a 4 personas, a las cuales se echaron a 2. Y así sucesivamente. De lo que invirtió la agencia. Hay compañeros nuestros de 20 años, de acá de la corresponsalía, de 20 años, de 25 años, que fueron echados, nosotros con menos trayectoria dentro de la agencia, pero también nosotros queremos denunciar acá que está en riesgo la soberanía informativa de la Argentina. Claro. Telam es federal, hay 6 corresponsalías, nosotros trabajamos en la corresponsalía de La Plata, hay 6 corresponsalías directamente cerradas, diezmadas. Cerraron, echaron a todo el personal, Formosa, Chaco, Viedma, Bariloche. En Mar del Plata, Bernarda quedó 1. Quedó 1, en Jujuy quedó 1. Está bueno esto que decís, Bernarda, porque a veces no se toma conciencia de la importancia de una agencia estatal de noticias. Está bueno concebirlo desde el concepto original, por qué se fundó Telam, en qué momento se fundó Telam, en el marco de un gobierno, algo de eso vamos a hablar al final del programa, que reclamaba precisamente poder tutelar para sí todas las especies soberanas que había. Si bien creció... Los que hemos trabajado mucho tiempo en la redacción de un informativo de radio, me he pasado más de media vida profesional laburando en ese marco, Telam era el refugio donde confirmábamos una información. Totalmente. Mira, sí, seguro. Yo lo que he planteado con respecto a las corresponsalías del norte de nuestro país, todos sabemos, vos recibías el servicio de Telam para estar actualizado acá en La Plata o en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero así sucedía a muchas otras radios, portales, incluyendo diarios que se servían de la información de Telam en el interior de nuestro país. De hecho, nosotros, a través de los corresponsales, podíamos actualizar y estando acá en la capital bonaerense podíamos transmitir la problemática que sucedía en esas provincias. Hoy esas provincias están aisladas, totalmente aisladas. Perdón, Adriana, en el caso de Chaco, por ejemplo, ni siquiera Clarín tiene corresponsal. Claro. Cierran la de Telam, ni siquiera Clarín tiene corresponsal. Entonces, estamos hablando de, primero, Telam es la única que puede competir contra, digamos, estamos hablando en el mercado, es la única que puede competir contra cualquier otra empresa periodística. Es la única que puede competir contra Clarín, que es la más grande, y es más grande aún luego de la fusión de Clarín Multicanal que se dio en los últimos días. Y la están vaciando. Lombardi la está vaciando.
Cuando asume pone a Poussac, que es el mismo que la vació en el 2001. Claro. Es mentira lo que dicen del personal. Antes del 2001 Telam tenía 300 trabajadores y cuando Poussac se va la deja en la mitad. Telam recuperó el personal y podemos decir que no lo recuperó en su totalidad si hablamos de porcentajes porque agregó productos, Claro. agregó audiovisual, Se tuvo que agregó recorte ayornar. Bueno, nacional, lo que le agregó pasó a las radio. comunicaciones del 2001 Se para tuvo acá. que ayudar. Exactamente. Telam hoy no es Y ir ahora a la quiere cortar dejar- el cable en la teletipo como cuando nosotros Exactamente. empezamos. Y ahora la quiere dejar otra vez en la mitad, el mismo personaje, quiere dejar en la mitad. Y no empezó recién, primero Sí, vaciaron el ajustado área de publicidad. Telam no es solo periodismo, Telam tiene mucho personal, todo el personal que trabaja en el área de publicidad con muchísima trayectoria, que están siendo despedidos y fueron vaciados de sus tareas desde que asumió este señor la presidencia de De Telam. controladores, que se entienda. Cuando hablamos Telam Publicidad maneja la pauta nacional. Teniendo en cuenta eso, era quienes observaban, Claro. quienes Es el controlaban. contralor. Claro. El órgano Hoy contralor por de hoy, la pauta. Hoy no Esos sabemos quién lo trabajadores hace. no están. Le quiero pedir a Lautaro y a Zulema que por favor intervengan. Sí, sobre todo, bueno, a Bernarda, Adrián y Osvaldo, toda la solidaridad con los compañeros trabajadores y las compañeras trabajadoras de Telam, sobre todo porque conocemos de su profesionalismo, digo, a Bernarda la conozco hace mucho, de su profesionalismo, de su compromiso y la dedicación que los trabajadores le dedican a su trabajo día a día. Pero que para el Estado, para las autoridades, eso no es importante, ¿no? Y en ese sentido, y ustedes están en asamblea permanente, están con movilizaciones constantemente. Hoy hicieron una conferencia de prensa donde tuvo una repercusión importante a nivel internacional, porque otras agencias de otros países estuvieron allí cubriendo qué es lo que sucede con esa mirada al exterior, cuáles son los pasos a seguir. Ustedes están con una posición muy firme de que se incorporan a todos o no se incorporan a ninguno. Exactamente, nosotros estamos pidiendo la incorporación de todos los trabajadores despedidos de la agencia Telam. Estamos con diferentes medidas. En Capital Federal se están tomando pacíficamente los dos edificios, el de Bolívar, que es el histórico, y el de Belgrano, que es un edificio a nuevo con infraestructura de última tecnología en radio, en televisión, en gráfica, en infografías, etcétera. Las próximas medidas. Mañana esperemos que Lombardi se presente en el Congreso de la Nación, se tiene que presentar en la Comisión de Derecho Laboral. Ahí fue llamado, convocado para ser interpelado por nuestros diputados. Por otra parte, el jueves va a haber una movilización muy importante hasta el Centro Cultural Kirchner, donde parece que estaría funcionando Telam. Los directivos de Telam no se presentan en la agencia desde el viernes anterior al paro general, no sabemos dónde están, La no dieron gerencia la de Telam cara. está en el CCK, Exacto. Se supone. supone. Debería estar funcionando como siempre, si las cosas estuvieran funcionando de manera normal en el edificio de Bolívar. Nosotros en la Corresponsalía de La Plata también realizamos distintas actividades. Hubo un abrazo simbólico de la Corresponsalía donde se acercaron colegas y fue muy importante. También el sábado hicimos, después del partido de Argentina, una mateada popular por el periodismo libre y federal en la defensa de nuestras fuentes de trabajo y otra vez en la defensa del derecho a la información del pueblo argentino. Fuimos acompañados también por amplios sectores, referentes y periodistas, contándole lo que está sucediendo. Bueno, el jueves está la movilización al Centro Cultural Kirchner, va a ser una movilización muy importante, van a venir corresponsales de Telam de distintos lugares a acompañarnos, sindicatos de todo el país. Quiero decir esto y le dejo la palabra a mis compañeros. Hoy una de nuestras compañeras en conferencia de prensa explicó que hablaron con los diferentes sindicatos de prensa de todo el país y el análisis es el mismo. Este es el conflicto laboral más importante en la historia de nuestro país, en el área de prensa, el más importante. Estamos ante, la violación del derecho a la información y además estamos defendiendo el estatuto del periodista. Porque lamentablemente solo en los medios públicos, nacionales y provinciales,
se respete el estatuto de periodista, hablando de las cuestiones de soberanía y cuando se fundó TELAM. Mira, fundió, tuvo un fallido por lo que quiere hacer esta gente. Entonces estamos hablando de cosas muy importantes respecto al derecho de los trabajadores de prensa. A mí hay algo que se me ocurre tal vez lo más siniestro que hay detrás de los despidos de más de 350 trabajadores y trabajadoras, que son los argumentos. En realidad lo que hay allí es un plan de ajuste cabal, determinado, exigido, entre otras cosas, dentro de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, que tiene a los trabajadores estatales como una variable de ajuste. Pero lo que me parece más espantoso, y corríjanme ustedes si no es así, porque tranquilamente pueden fundar otro criterio, es que en la argumentación oficial, la que sin ningún tipo de empacho pronuncia Hernán Lombardi a diestra y siniestra, es que detrás de esto lo que hay es una purificación de algún modo ideológica. Digo, sí. Dentro de los argumentos exponen a la persecución política validada o supuestamente validada, en esto que ellos han denominado la grieta, como el argumento de base. Lo que es terrible, digo, es terrible que por exigencia de un organismo internacional, por la caradurez y por la escasa voluntad de representar los intereses genuinos de nuestra patria, se está haciendo, que es despedir trabajadores estatales. Pero aún lo profundiza más lo terrible del escenario, que se utilice como argumento una persecución política que pareciera para algún sector de la población está bien fundada. Eso directamente es terrible porque nos retrocede, nos retrotrae algunas épocas que uno creía superadas en la Argentina. Es casi un argumento retrógrado. Sí. Porque como si... Aparte, ayer lo decía en otro programa una de nuestras compañeras de acá de La Plata, el perfil de la agencia TELAM es puramente informativo. Porque prácticamente que no hay informaciones o no hay noticias de opinión que escribimos. Y por sobre encima nuestro, además, tenemos, si fuera el caso que persiguen una opinión, nosotros enviamos a través de nuestra cablera, de nuestra editor, como le llamamos nosotros, el cual el martes antes de recibir el telegrama lo teníamos bloqueado. El martes a la noche nos dimos cuenta que no podíamos ingresar más. Lo que otra medida nefasta. Siniestra. Siniestra. Nosotros tenemos, si mandamos a la sección deportes, a la sección sociedad, a la sección política, economía, hay un jefe directo que chequea y que mira el material. Después ese material pasa a una mesa de edición. La mesa de edición generalmente es el brazo más cercano a las autoridades de la agencia. Políticos de cada gestión, las diferentes gestiones ponen a sus editores. Claro, que si yo mando una nota de opinión que no les gusta, hay 2 filtros más antes de publicarse. Exactamente. Les pido un minuto, vamos a cerrar el programa con ustedes, pero antes tenemos un informe. Zule. Dale. Y así es, ante la baja de las ventas, los canillistas evalúan la posibilidad de cobrar el pago de los servicios en los puestos. Hablamos con Carlos Palacios, el titular del gremio, al respecto. La situación de los canillistas, la verdad que es preocupante. Es una actividad que viene para atrás. Las nuevas tecnologías de internet, los diarios digitales y demás hacen que cada vez se venda menos diario escrito. Hemos tenido una pequeña primavera con los coleccionables. Cuando se abrieron las importaciones entraron nuevamente coleccionables, los famosos autitos, más que por ahí ustedes deben haber visto. Eso nos dio un poquito de aire. Pero la situación económica está llevando a que esa venta se retraiga y volvemos a entrar en un circuito por demás negativo, los canillistas. Se está tratando en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es nuestra actividad compete a Nación, la apertura de nuevos rubros en el sistema, el ingreso de nuevas cosas que no son ya la gráfica,
e incluso algunos temitas que no son de venta, sino cobro de impuestos y demás, que se van a incorporar a la actividad. Pero todavía eso está tratándose en el Ministerio de Trabajo. La última directora de diario y revista fue designada hace ya unos meses y no le daban firma, así que está ahí pendiente. Recién creo que ahora iba a tener firma y empezaba a avanzar. Bien, disminuyen las ventas en papel y generan muchísimos problemas para tantísimos compañeros y compañeras canillitas de nuestra región. Es un problema que afecta a toda la actividad en la República Argentina. Increíblemente, ante esas situaciones, hay algunos que eligen cerrar medios que, por ejemplo, tienen un desarrollo digital enorme, o cerrar o acotar a su mínima expresión, como es el caso de lo que está sucediendo hoy por hoy en Telam. Vamos a hacer un repaso breve en el cierre del programa de cuáles son las actividades que se van a seguir a lo largo de esta semana y en el marco de esta lucha. Bien, el martes va Lombardi al Congreso. El miércoles en La Plata hay una radio abierta en la Facultad de Periodismo a las 11 de la mañana. Una foto colectiva. Exactamente, foto colectiva. Vamos a estar los despedidos de Telam, pero además los despedidos, nuestro gremio está sufriendo muchos despidos. Desde que asumió Mauricio Macri, está sufriendo despidos en todas sus áreas, en todos los sectores. Más de 3.500 exactamente, trabajadores y ahora nos sumamos nosotros y hay amenazas en Canal 7. Y después el jueves está la movilización, esta que va a ser una movilización muy grande desde la Puerta de Belgrano hasta el Centro Cultural Kirchner, aproximadamente a las 2 de la tarde. Bien. Osvaldo, Adriana, Bernarda, muchísimas gracias por estar aquí. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y nuestro compromiso. Silenciar voces de periodistas, en definitiva, es atentar contra las libertades básicas. Entendemos a la comunicación como un derecho, no como una mercancía, no como una mercadería. Callar a periodistas es operar en contra de la libertad. Lisa y llanamente eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.